Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Pérez Gómez. Les presento este producto académico dentro de la asignatura Enfoques Filosóficos de la Educación, orientado por el Dr. Francisco Delgadillo, dentro del posgrado Doctorado en Educación. La educabilidad. La educabilidad, Fernández Ramona dice que toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. A su vez, Herbart dice que la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo se reconoce en el hombre, en la categoría humana. Entonces, la educabilidad es la posibilidad de transformación del ser humano con el fin de perfeccionarse a nivel individual y social. Implica aspectos como la plasticidad cerebral, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre, es decir, solo se reconoce en la categoría humana. Características: es personal, la educabilidad es intencional, es dinámica y es necesaria. Es personal porque implica una exigencia individual. Piaget dice que hablar de un derecho a la educación es ante todo constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. Elegir es asumir esas necesidades y circunstancias de acuerdo con nuestro proyecto de vida. Por eso hablaba de la exigencia individual. Esto lo afirma Touriño. Es intencional. Al respecto, Quintana Cabañas dice que desde la consideración de la educación como proceso heteroeducacional se justifica la intervención y la intencionalidad. En la autoeducación resulta prácticamente imposible salvar la normatividad, la intencionalidad y el carácter dialógico o comunicacional. Es intencional desde la autodirección que le imprime cada individuo. Es dinámica porque todo lo que le rodea influye. Mantovani al respecto afirma que la libertad y autoridad son dos términos ineludibles en la educación. El hombre no resuelve su vida si realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual. El ambiente es algo importante. Necesaria. Es necesaria. Al respecto, Fermoso afirma que la educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa. Límites de la educabilidad. Según García Carrasco, los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos. Identifica estos límites como el biopsíquico, el social y el espiritual. Pero la limitación mayor es la corporeidad. Visto desde tres perspectivas, entonces está la herencia, el ambiente y la herencia del ambiente. Veamos la teoría que analiza los límites de la herencia, como el pesimismo pedagógico. El desarrollo personal depende de factores constitucionales hereditarios y congénitos. El código genético es la explicación de toda conducta humana. Lombroso afirma que en la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal. Autores como Carrel, Bandura y Alexis atribuyen las diferencias de aprendizaje de los distintos individuos a las diferencias constitucionales que se dan en ellas. Para el filósofo Schopenhauer, el carácter benévolo o maligno de las personas es algo innato e inmutable. Visto desde la perspectiva del ambiente, Quintana Cabañas afirma que en la formación de la personalidad fundamentalmente
intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Existen dos vertientes, la sociológica y la psicológica. La tesis sociológica insiste en que la personalidad así definida no es innata, sino adquirida o lograda con el tiempo. Burgess afirma que la personalidad es un producto de contactos y comunicaciones sociales. La tesis psicológica afirma que personalidad humana es plástica y además se va configurando según las experiencias a que se ve sujeta. El máximo exponente como defensor de esta tesis fue Brunner. Afirmó: partimos de la hipótesis de que a cualquier niño en cualquier fase de su desarrollo se le puede enseñar eficazmente cualquier materia de una manera intelectualmente honesta. Es una hipótesis audaz y de todo punto fundamental para reflexionar sobre los tipos de planes de estudio. No existen pruebas que lo contradigan y sí bastantes pruebas que lo afirman. La perspectiva, la herencia y el ambiente, visto como el optimismo moderado, afirma que en el desarrollo personal está presente la influencia conjunta de la herencia y el medio social. Limitaciones generales de la educabilidad. Está la limitación de la naturaleza del hombre y las derivadas de la intervención educativa o técnica. La naturaleza del hombre, según Winnicke, nosotros conocemos hoy una determinabilidad muy individual y concreta por la ciencia biológica y el estudio de la ciencia. Esta nos presenta el problema de cuánto y en qué relación el hombre es determinado y fijado inevitablemente por la herencia. Radica de la misma naturaleza del hombre las inevitables leyes biológicas de la corporeidad. Las limitaciones derivadas de la intervención técnica radican en la naturaleza de la intervención educativa. Las limitaciones están dadas por el educando, el educador y las situaciones socioculturales. Espiritualidad del ser humano. San Cristóbal define la educabilidad es una característica general del estudio, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de la educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Fermoso afirma: el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial ni estar preparado ni determinado de antemano. Características. Existen características desde lo personal, porque se da en la persona como espíritu encarnado libre. Relacional, porque posee una estructura de relación del espíritu con las cosas. Y activa, porque la realización del espíritu humano no se adquiere, sino que se actúa. Teorías personalistas. Max Scheler define la persona como una expresión de la naturaleza y como una expresión del espíritu. Mantovani afirma que pedagógicamente se percibe el influjo de una imagen más plena del hombre, donde se reúnen al mismo tiempo las fuerzas de la vida y los valores del espíritu. El hombre es persona hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto, porque es y puede ser, y es precisamente en ese poder ser donde se localiza la educabilidad. Conclusión. Bueno, este producto académico me permitió analizar y reflexionar aspectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en mi experiencia de quehacer diario como docente, visto desde la acción de dos individuos, uno que es el docente con la capacidad de influenciar y otro que es el estudiante con la capacidad de ser influenciado. Un proceso que desde las teorías
que se analizaron para hacer este producto académico ejercen cierta influencia la herencia, el ambiente, la cultura, la espiritualidad y bueno, otros factores. Y donde cada estudiante, determinado por la libertad y con espíritu de aprendizaje, abre una posibilidad de transformación a nivel personal e inclusive para contribuir a la transformación de la sociedad. Muchas gracias.